En este video vamos a trabajar con funciones constantes. En primer lugar vamos a definir qué es una función constante. Una función constante es una función que tiene como ley f de x igual a k, donde k es un real cualquiera. Por ejemplo, f de x igual a 1, f de x igual a 2, f de x igual a 3, etc. ¿Cómo se ve la gráfica de una función constante? Vemos en el ejemplo en pantalla k es igual a 1, es decir, f de x es igual a 1 o y es igual a 1. ¿Qué pasa en cada punto? Por más que varíe la coordenada en x, la coordenada en y de cada uno de los puntos que pertenece a la función es la misma, es 1. Si se fijan en la ley de la función, no tenemos x, f de x es igual a 1. Entonces todos los puntos tienen como coordenada en y el valor 1. Por ejemplo, este punto es el punto 0, 1. Este punto es el punto 1, 1. Este punto es el punto 3, 1. Este punto es el punto menos 3, 1. Siempre como salida tengo 1. Vamos a tomar distintos valores de k. Como se puede observar en pantalla, estamos variando la k y lo que va a pasar es que la función va a ser siempre una recta paralela al eje de las x, o mejor dicho, al eje de las abscisas. Ese k puede variar dentro de los reales. Ahí está tomando valores racionales, pero puede ser cualquier real. Por ejemplo, podríamos tener que f de x es igual a pi. Vamos a graficarla para que se vea. Ahí tenemos la función graficada en violeta que se llama g de x. G de x es igual a pi. Entonces está definida y es un número irracional, de hecho su constante k. Vamos a hacer algunos ejercicios. En primer lugar se nos pide, dada la función f de x igual a 2, hallar el dominio y la imagen. Recordemos que el dominio es el conjunto de valores de entrada, o sea el conjunto de valores que podemos poner acá, en la x. Como vemos que acá no tengo nada, no tengo x mejor dicho, es como si tuviera un más 0 por x. O sea que acá a la x le puedo poner cualquier valor que no va a pasar nada. Puede ser cualquier número real. El dominio de f de x van a ser todos los reales. ¿Cuál va a ser la imagen? Bueno, la imagen van a ser los valores de salida que va a tomar la función. En este caso ya lo vimos en la gráfica. Siempre va a ser el valor de k, siempre va a ser el valor de la constante, en este caso 2, el único valor de salida que toma la función. Por más que yo acá en x le ponga 0, 1, 3, menos 4, o sea, si yo hago f en 0 y hago f en 1 y hago f en 3 y hago f en menos 4, por poner valores aleatorios, f en 0 va a ser 2, f en 1 va a ser 2, f en 3 va a ser 2, f en menos 4 va a ser 2 también. Entonces la salida siempre va a ser 2, por más que ponga cualquier real en la entrada. La imagen, por lo tanto, va a estar formada por un conjunto que solamente va a tener al número 2. Y no lo puedo poner así nomás, sino que lo tengo que poner entre llaves porque esta es una definición por extensión. Estoy enumerando exhaustivamente todos los elementos del conjunto. En este caso es uno solo. Hallar raíces y ordenar el origen. Recordemos que las raíces ocurren cuando igualo y a 0. En este caso, si yo igualo y a 0, voy a estar diciendo f de x igual a 0. Pero acá me está diciendo f de x igual a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago que f de x sea igual a 0, me voy a encontrar con que 0 es igual a 2. Y esto no se puede hacer. ¿Qué significa esto? Que la función no tiene raíces reales. F de x no tiene raíces reales. ¿Cuál es la ordenada del origen? En vez de hacer 0 al valor de f de x, para la ordenada del origen tenemos que hacer 0 al valor de x. Entonces tendremos que buscar f en 0. Como vimos antes, f en 0 va a ser siempre el valor de la constante. Recordemos que acá es como si tuviéramos un 0 por x. Este paso no es necesario que lo hagan, simplemente lo hago porque a veces se complica entender dónde está la x. Y es porque justamente no está. Entonces, f en 0, ¿qué sería? Sería lo mismo que tener 2 más 0 por 0. Es decir, 2. Entonces, la ordenada del origen es el valor 2. Indicar si la función es sobreyectiva. Bueno, si definimos la función como una función que va de real en real, es decir, que tomamos como codominio al conjunto de los reales, tenemos que ver, para demostrar que una función es sobreyectiva, que el codominio sea igual a la imagen. Y en este caso nosotros vimos que la imagen está formada solamente por un valor. Si yo defino esta función como una función que va de los reales en el conjunto que está formado por el número 2, sería una función sobreyectiva. Pero como no se me dijo esto, voy a suponer esto. Voy a suponer que la función va de real en real. En ese caso, hago el esquemita que hago siempre de máquina. Si esta es la función f y esta es la entrada y esta es la salida, este es el codominio de la función y este es el dominio de la función. Acá puede tomar todos los reales. Todos estos valores van a tener salida, pero la única salida que va a tomar es el conjunto que adentro tiene el valor 2.
este conjunto que tiene el valor 2 es la imagen de la función. Como vemos acá, el codominio son todos los reales y acá hay un montón de valores, 3, qué sé yo, menos 1, 0. Todos estos valores que estoy indicando, 0, menos 1 y 3, y hay infinitos más, no son salida para ningún valor, porque el único valor de salida que toma la función es 2. Entonces, considerando como codominio los reales, la función no es sobreyectiva. ¿Cómo podríamos demostrar que no es sobreyectiva? Haciendo una demostración por absurdo, diciendo, bueno, si la función va a tener como salida cualquier real, voy a tomar un valor cualquiera, voy a decir, bueno, si la función va a tener como salida cualquier real, puede tener como salida el valor 3, que acá nosotros vemos que no va a tener el valor de salida 3. Es más, en la gráfica se puede apreciar que va a ser una recta paralela al eje de las X y que va a pasar siempre por 2. Entonces yo le voy a decir, bueno, mira, va a tener como salida 3. Y acá vemos que esta recta no se intersecta nunca con la función. Entonces, si f es sobreyectiva, igual a 3 es una posible salida para f. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo digo f de x igual a 3, me va a quedar que 3 es igual a 2, y esto es mentira, es falso. Y con esto estoy demostrando por absurdo que la función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el 3, así como tomé el 3, podría haber tomado cualquier valor real que no sea 2. Estoy mostrando que ese valor, que es un real, no está en la imagen de la función, porque me da un absurdo, me da que 3 es igual a 2. Ahora tenemos que indicar si es inyectiva. Para indicar que es inyectiva, recordemos que para demostrar que una función es inyectiva, no tendría que pasar nunca esto que estamos graficando acá. Es decir, para dos valores diferentes del dominio, x1 y x2, que sean diferentes, nunca voy a tener que tener el mismo valor de i, el mismo valor de salida. ¿Cómo podemos demostrar que no es inyectiva? Con un ejemplo, con un valor. Podemos decir que, recordemos que la definición me decía que si f de x1 es igual a f de x2, la única solución posible para esa ecuación sería que x1 sea igual a x2. Entonces yo voy a tomar un x1, por ejemplo, 0, y un x2 puede ser cualquier real, 2. De esta manera estoy demostrando que f en 0 es igual a f en 2. Va a ser 2 igual a 2. O sea que esto es verdadero. Y estoy viendo que 0 es distinto de 2. Entonces, de este modo estoy demostrando ya que en ese par de valores, que son diferentes, la función tiene la misma salida. Y ya con eso estoy demostrando que no es inyectiva. Demostrar si tiene paridad. Bueno, habría que aplicar las definiciones de paridad. Para recordar la función par, me decía que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Nuevamente, si fuera par, aplico la ley y tendría que llegar a una igualdad. En este caso voy a reemplazar f de x, que es 2, y f de menos x, que me dice que es 2, pero ¿dónde está el x? Recordemos que esto acá es como si yo lo estuviera sumando un 0 por x. Entonces acá voy a tener más 0 por menos x. Entonces acá voy a tener 2 igual a 0 por menos x, 0 por cualquier cosa de 0. O sea que esto se va, me va a quedar 2 igual a 2. Con esto estoy demostrando que la función es par. Y en la gráfica se puede ver porque tengo una simetría con respecto al eje de la y. Y esto va a pasar para cualquier función constante. Podríamos demostrar que la función no es impar. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos demostrarlo aplicando justamente la definición. Tenemos que decir que menos f de x es igual a f de menos x. Como vimos, f de menos x sabemos que es igual a 2 y menos f de x es menos 2. O sea que de este modo estoy diciendo menos 2 igual a 2. No, eso es falso. Entonces de este modo estoy demostrando que la función no es impar porque lleva un absurdo, pero sí es par. Vamos a ver el último ejercicio. Demostrar si f de x igual a 0 tiene paridad. Bueno, la demostración de que es par sería exactamente igual a la anterior. Tendríamos que decir que f de x es igual a f de menos x. 0 es igual a 0. O sea que la función es par de manera análoga a la anterior. Pero en este caso voy a tener que, para la definición de impar, voy a tener que decir que menos f de x es igual a f de menos x y menos 0 es igual a 0. O sea que esta función también es impar. De hecho, es la única función que es par e impar a la vez. Si se te ocurre cómo puedes demostrarlo, que es la única función que es par e impar a la vez, déjalo en los comentarios. Eso es todo por ahora con la función constante.